Bueno, hoy vamos a hablar de las funciones lambda, como siempre un poco improvisado. El otro día salía una duda en el stream que, bueno, para que no lo sepa, hago stream en Twitch, en el canal de César, y comentaban un poco qué es la función lambda y cuáles son los usos y un poco... Entiendo que es una de las dudas que suelen surgir cuando uno empieza a programar, programación orientada a objetos. De repente llega a esa estructura y le puede parecer a priori compleja, pero vamos a ver que es una chorrada y es súper sencillo, ¿no? Entonces, las funciones lambda, o bueno, hay gente que le llama funciones anónimas, funciones flecha, como cada uno buenamente le llame, pues eso. Que son funciones o procedimientos. O sea, igual que cualquier otra función. Si definimos un poco función como una estructura que va a tener unos parámetros de entrada, va a ejecutar un proceso y va a devolver o no un valor de retorno, pues esto es exactamente lo mismo. Yo, de hecho, diferencio función y procedimiento por si devuelven o no un valor. Son anónimas, quiere decir que no tienen un identificador, a diferencia de lo que puede ser un método de una clase o lo que puede ser una función a la cual le vamos a especificar un nombre para poderla llamar. En este caso son anónimas, es decir, no tienen ese identificador y se pueden usar como valor, que es lo que les da cierto potencial, porque al final tú vas a poder definir esa estructura donde tú quieras para usarla en un momento concreto o para pasarla como parámetro a un método, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser utilizadas como si fuera un valor cualquiera, una variable, ¿vale? Bueno, su sintaxis básica en César, en el caso que estamos, tenemos dos maneras de definirlas dependiendo precisamente de si es una función o si es un procedimiento, es decir, si tiene o no tiene valor de respuesta. Cuando queremos definir una función que sí va a tener valor de respuesta, pues podemos definir por ejemplo, vamos a hacer una función que sume, ¿no? Pues va a recibir dos enteros y va a devolver otro entero. Y lo que hicimos lo vamos a definir como el valor de una variable. Entonces, vamos a tener una variable suma que va a representar una función y la sintaxis sería, primer paréntesis, en el cual vamos a poner los valores de entrada, los parámetros de entrada, en este caso, por ejemplo, AB, y cuál va a ser la respuesta. Pues la respuesta, mira, ya me lo autocompleta, A más B. En este caso tendríamos una función definida en una variable que recibe dos parámetros de entrada y suma los valores como valor de respuesta. En el caso de que queramos un procedimiento que no devuelva ningún valor, en César vamos a utilizar el acción. Por ejemplo, la acción sobre pues, un entero, un string o lo que fuera, ¿no? Hacer una acción sobre un entero que sea imprimir. Y, por ejemplo, vamos a definir imprimir con, de nuevo, en este caso, como solo hay un parámetro, no necesitamos paréntesis. Vamos a definir aquí x, por ejemplo, y pues que lo pinte por pantalla, ¿no? Console, line, x. Y ya tendríamos definidos dos tipos de funciones flecha. ¿Cómo las llamaríamos? Pues podríamos hacer, o bien lo ejecutamos como si fuera un método, porque hemos dicho que, o sea, como si fuera una función tradicional, porque hemos dicho que también sirve, ¿no? Podemos ejecutar suma con 1 y 2, por ejemplo. Y en este caso, como tenemos un valor de retorno, pues podemos asignarle un valor, ¿no? Podríamos decir que int result es igual a suma de 1, 2. Esto pues devolvería 3. Y podríamos hacer lo mismo con imprimir, ¿no? Pues en este caso podríamos llamar a imprimir y decirle que imprima 3. Y imprimiría pues un 3. Es trivial, si queréis lo ejecuto. Pero bueno, este no lo vamos a ver, pero bueno, debería imprimir un 3, ¿no? De hecho, no se va a ver. No se ve, pero os fiéis de mí y es un 3. Tengo quitada la consola para que no se vea. Vale. Por un lado eso. Bueno, podríamos también invocarlo con el método invoke. En este caso, pues sería lo mismo, pero pasándole los parámetros al propio método invoke o imprimir lo mismo, ¿no? Invoke y le pasaríamos pues 5. Literalmente es lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, aquí ya un poco podemos ver qué ventajas nos van a dar este tipo de funciones, ¿no? El hecho de poder definirlo en línea
nos va a dar cierta versatilidad en el código, ¿no? Va a hacer que nuestro código sea más legible, conciso, ¿no? Es como, no voy a tener que hacer estructuras complejas, al final va a mejorar la mantenibilidad y la legibilidad del código. Y para empezar, porque vamos a reducir la cantidad de código, ¿no? No sé, es como otorgar dinamismo, adaptabilidad, no sé. Y lo vamos a encontrar en todos los sitios, ¿no? ¿Qué más usos podemos tener? Uno de los usos que es especialmente útil y que vamos a ver continuamente si trabajamos en César es vinculado con la librería LINQ. O sea, en LINQ estamos continuamente ejecutando, o sea, utilizando funciones flecha o funciones lambda para especificar predicados de consultas a colecciones de datos. Entonces, un ejemplo, pues podemos plantear una lista de enteros, por ejemplo. Bueno, voy a hacer una lista directamente. List es igual a new list. Y vamos a inicializarla pues con los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros de aquí queremos extraer los números pares, ¿no? Pues vamos a utilizar la función flecha para especificarlo. Por ejemplo, le podemos decir que x módulo 2 sea igual a 0. Y asignarlo aquí, pares. Vale. Esto se usa continuamente. O sea, con LINQ en cualquier momento vamos a usar funciones flecha. En este caso sería lo mismo. Realmente el where recibe una función que tiene un parámetro de entrada booleano y que devuelve devuelve el entero. O sea, no, devuelve recibe un parámetro de entrada entero y devuelve el booleano que especifica la condición si se cumple o no se cumple. Entonces recibimos el número entero de la lista y devolvemos el booleano para decirle qué caso queremos que devuelva y qué caso no queremos que devuelva. Ese es un ejemplo muy, muy claro. Otro ejemplo de uso que se usa mucho es con delegados y eventos. Entonces voy a plantear un ejemplo con, bueno, con un delegado. A ver, por ejemplo, si tenemos la clase test, ¿no? Y le vamos a decir que la clase test pues define una acción sobre un string, por ejemplo, ¿no? Que sea onReady. O sea, vamos a hacer, este ejemplo es el mismo que hice el otro día en stream. Entonces, vale, vamos a decir que tiene un método run, por ejemplo. Lo que queremos es notificar de alguna manera a la persona que utiliza esta clase, cuando lance el método run, lo que queremos es notificarle de que ya está ready, ¿no? Ya hemos acabado con el método run y ya voy a notificarte de que he finalizado, ¿no? Entonces aquí podría hacer algo, ¿no? Pues writeLine do something y finalmente notificamos al onReady haciendo uso de lo mismo que tenemos arriba, ¿no? onReady lo invocamos. Le he metido un string, esto podría ser un estado, podría ser lo que fuera, ¿no? Pero en este caso, por simplificarlo, pues vamos a notificar ready, ¿no? Vale, ¿cómo usaríamos esto? Pues voy a poner ejemplo 1. Podríamos definir nuestro test1, new test, aquí tendríamos la clase, y suscribirnos al evento. Y de nuevo, ahora al suscribirnos al evento, vamos a poder hacer uso de una función flecha para especificar esta acción. Es otro uso que se utiliza mucho. Entonces, test1, onReady, y nos suscribimos a este evento a través de una función lambda, en la cual vamos a recibir un parámetro de entrada, que va a ser este ready, en este caso. Le podemos decir R. Y, por ejemplo, lo pintaríamos por pantalla. Line R. Entonces sería otro ejemplo de uso de una función flecha que se utiliza muy habitualmente.
Esto me canta porque es nulable. Se quedaría así. Vale. Otro ejemplo parecido o similar sería, por ejemplo, para un evento, ¿no? Podemos tener, en este caso, por ejemplo, podemos implementar un contador. Podemos implementar un contador que tenga un evento. Un event handler que sea... perdón, sería public event, event handler y pues implemento. Vale. Vamos a hacer un poco la clase. Bueno, definimos el constructor. Bueno, que tenga un value, ¿no? Obviamente va a tener un value, un contador. Public int, value. Lo podemos inicializar aquí. Bueno, lo inicializa en el constructor y ya está. Value igual a 0. Vale. Y vamos a poner en nuestro contador, por ejemplo, tiene un método void incrementar, ¿no? ¿Qué hace incrementar? Pues suma 1 al valor. Ya me lo pone, parece que me está leyendo el pensamiento. Suma 1 al valor. Y vamos a hacer que llame a un método, por ejemplo, on incrementar. Por un poco hacerlo bien. Y esto en incrementar lo único que va a hacer es notificar realmente, ¿vale? Aquí podríamos hacer alguna cosa más, por eso también lo separo. Por separar un poco lo que es el método incrementar del propio evento. Porque al final este sería el handler. Bueno. Incremento. Aquí es donde vamos a notificar de nuevo hacia afuera que se ha incrementado el valor. En este caso, como es un event handler, siempre hay que pasarle el sender, que en este caso es la propia clase. Y en este caso, este event handler no tiene argumentos. Si tuviera argumentos, podríamos especificarlo aquí, ¿no? Pero, como no hemos puesto argumentos, pues vamos a devolver event args empty. Y ya está. Son casos muy similares. O sea, el test 1 y el 2 son muy similares. En este caso con un evento, en este caso con una acción. ¿Cómo usaríamos el contador? Pues parecido, ¿no? O sea, tendríamos un contador que fuera contador, igual a un contador. Y de nuevo nos suscribiríamos al evento. Entonces nos podemos suscribir al evento incremento. Y aquí, de nuevo, volveríamos a utilizar una función flecha. En este caso, los parámetros de entrada son los del evento, que siempre va a ser el sender. Y los argumentos, bueno, arguments, que realmente en este caso puntual no lo vamos a utilizar, pero bueno, habrá casos que debamos utilizarlo por A o por B. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues console writeLine, contador incrementado. Y ahora veremos por qué nos da versatilidad. Console.writeLine, que en realidad nos da versatilidad también unido al uso de los eventos, ¿no? O sea, habría que darle a cada uno lo que corresponda, ¿no? Los eventos también tienen mucho potencial a la hora de, digamos, supongo que encapsular funcionalidades, ¿no? Sin definir más de lo que necesite, ¿no? Bueno, contador, podemos poner value y aquí decirle contador.value. O sea, lo que vemos es que estamos definiendo un comportamiento que se va a ejecutar dentro de este contador, pero si yo ahora defino otro contador, esto puede cambiar. Entonces estamos dándole más versatilidad a este contador para que el resultado al final o el resultado final no solo sea lo que hace el contador, sino tengas distintas maneras de modificar el comportamiento después de eso, ¿no? Pero bueno, eso realmente son capacidades que aportan los eventos, pero también la función flecha en este caso lo que nos permite es hacerlo en el momento, ¿no? Y decir, en este momento quiero hacer esto, pero igual en la línea siguiente quiero hacer otra cosa, ¿no? Vale, y yo creo que con eso está un poco visto
toda la movida de la función flecha. A ver, es algo que es relativamente sencillo, pero sí entiendo que la gente que empieza y tal y entra con programación orientada a objetos le pueda resultar un poco, por lo menos llamativo, ¿no? De esto qué es, ¿no? Entonces, bueno, tenía pendiente hacer el vídeo, lo voy a dejar por aquí. Bueno, puedo comentar, sí, igual preparo otro vídeo de, de asincronismo, porque también salió un poco como tema. Y también es cierto que se utilizan las funciones flecha. Por ejemplo, bueno, async, voy a poner async. Por ejemplo, cuando definimos una task, siempre muchas veces lo utilizamos para definir la propia acción. Por ejemplo, podríamos hacer console line tarea asíncrona. Esto sería una tarea asíncrona. Entonces, aquí también nos lo vamos a encontrar para definir los callbacks o manejar resultados o lo que sea. En este caso, bueno, podemos hacer await o no y hacerlo en un hilo separado. Pero bueno, eso para otro vídeo. Y aparte de estos usos, a ver, realmente en .NET es que se encuentran en muchísimos sitios. O sea, cuando definimos métodos de Minimal API también están. Para Entity Framework continuamente, porque si no es a través del InQ, también puedes definir expressions que también los utilizan. En testing los utilizamos para definir mocks y realmente hay muchos más usos. Y al final el potencial es ese, ¿no? Lo que hemos dicho, que son versátiles y que se pueden definir, se pueden utilizar como valor, se pueden pasar como parámetro de funciones, en fin. Ese es el potencial un poco de las funciones lambda. Espero que sirva y aquí lo dejamos. Para más, a Twitch. Un saludo a todos. Chao.